Hola, buenas noches. Aquí estamos nuevamente en otro encuentro de Fuerte Abrazo Peronista. Fuerte Abrazo Peronista es un programa que se emite desde Lomas de Zamora en la Prida 165, local 26. Bueno, eh, este programa tiene la característica de poder dar esperanza en este momento difícil del país. Hoy es un día muy especial porque tengo la suerte de presentar a Gerardo Jerry Salcedo. Gerardo Jerry Salcedo es mi primo. eh, Tendría que haber hecho, allá hace un año que está el programa. Bueno, y le pedí que él contara la historia familiar. Así que, eh, bueno, Gerardo, muchas gracias por estar. Buenas noches. Gracias por todo. Y bueno, te invito, Gerardo, a que te presentes y cuentes la historia familiar. Hola María Mirta, muchas gracias por invitarme. ¿Se me escucha? Sí, sí, se escucha Sí, perfectamente. se escucha perfecto. Bien. ¿Y también me ven? Porque Sí, estamos sí. haciendo un Google Meet. Sí, se ve Sí, bien. te vemos. Perfecto. Bueno, em, para los que escuchan el programa, la historia familiar en realidad la conoce mucho mejor María Mirta. No sé si esto ya se ha mencionado en el programa, pero María Mirta tiene varios tíos desaparecidos, entre ellos mi papá, mi mamá y los otros tíos que compartimos porque somos primos con María Mirta. Así que de la historia familiar, desde que nuestro abuelo era alumno de Perón, por lo menos hasta que yo nací, la tendría que contar ella. Yo puedo contar de... Bueno, el operativo Cóndor sucedió antes de que yo nazca, de eso también puedo hablar. El operativo Cóndor es, fueron 18 jóvenes nacionalistas, peronistas, vinculados con los sindicatos, que en el año 66, dictadura de Onganía, secuestraron un avión de aerolíneas argentinas en vuelo y le obligaron al piloto a aterrizar en Puerto Argentino con la intención de tomar las islas. Lo hacían en coincidencia con la visita del príncipe de Inglaterra, el príncipe consorte, es decir, el esposo de la reina, que estaba de visita en Argentina para un campeonato de polo. Le gusta jugar al polo, vino a la Argentina, que tenemos mucho polo, y obviamente el presidente Onganía, militar, eh, vendepatria, como eran todos los militares de aquella época, no digo que lo sean ahora, pero de aquella época seguro, iba a recibir al príncipe de Edimburgo, que ese es su título formal, eh, y la idea era mojarle la oreja a la dictadura, a los ingleses sobre todo, y provocar una reacción que hiciera que el gobierno argentino por lo menos no lo recibiera o que algún sector de las Fuerzas Armadas se sumara a la toma de las islas. El avión en el que iba mi papá, Edgardo de Jesús Salcedo, era un operativo comandado por Dardo Cabo, muy conocido militante. El avión tuvo que aterrizar lejos del casco histórico de la ciudad, lo que les permitió a los kelpers, a los isleños, rodear el avión y no pudieron bajar rápido y tomar la comandancia de las islas. Así que estuvieron rodeados por los ingleses y luego de 36 horas se pusieron a disposición del cura católico de las islas. De eso podemos hablar un montón, imagínense, tomar un avión, ir a las Malvinas. Yo conozco a muchos han fallecido, pero tuve la suerte de conocer a muchos de los 18, con cóndores, así les decimos, de ser amigo de muchos de ellos, de algunos que fallecieron también, pero lamentamos su pérdida, murieron de viejos, digamos ya con 80 y pico de años. Pero eso sí sucedió antes de que yo nazca y María Mirta en particular tiene una anécdota que es que mi papá le escribió una carta a ella porque luego que se ponen a disposición del cura católico están detenidos en Ushuaia. Entonces sí puedo hablar mucho de eso, pero quiero aclarar
que María Mirta, digamos, en la familia Salcedo es un eslabón fundamental, testigo absoluto de todo lo que pasó. Y yo, digamos, sí, está bien, yo soy hijo de Edgardo, quizás de todos los desaparecidos, quizás el más importante de todos, el más militante de todos. Ya ven que les estoy contando que fue a tomar las Malvinas y yo soy el hijo, pero eso no quiere decir ni que yo tenga la voz sobre lo que pasó, la única, ni que pueda hablar mejor que María Mirta. Al contrario, María Mirta seguramente puede hablar más porque ella ya caminaba, ya hablaba, y mi papá le mandó una carta en el 66. Así que imagínense que en el 76, 10 años después, cuando desaparecen nuestros tíos, matan a mis padres, tenía por lo menos 10 años más María Mirta, así que más todavía. Yo tenía 2 años, solamente 2 años en el 76. Así que gracias María Mirta, pero es María Mirta más testigo y más protagonista que yo. Bueno, Gerard, sí es cierto. Desde la cárcel de Ushuaia, tu papá me escribió una carta diciendo, entre otras cosas, me dicen que sos peronista, eso es muy bueno. Uh-huh. Sí, yo, digamos, tengo mucho para decir, porque además fui criada por estos tíos, donde lo único que podía hacer era ser peronista. Me han llenado de principios y valores y de amor. Una forma de ser peronista que hasta el día de hoy lo sostengo. Yo soy como aprendí. Es cierto, Gerard, que yo he tenido protagonismo en esta historia. Lo que pasa es que como soy la que hace el programa, de alguna manera, no quería hablar en primera persona. Te agradezco tu referencia y quería de alguna manera que contaras la historia de tus tíos desaparecidos. Lo que yo puedo decir es que tus padres fueron 2 personas que se encontraron en un amor muy profundo, donde tenían en claro el modelo de país que querían. Eso los unió, eso los hizo seguir juntos hasta la lamentable situación. Y lo que recuerdo de tu mamá, digamos, de tu papá, bueno, siempre hablo de la carta y él, para la fecha de septiembre voy a leerla. Y de tu mamá siempre la recuerdo con una sonrisa, ¿no? Recuerdo esa esperanza donde solo se sonreía, con una profunda conciencia política, profesora de historia querida por todos. Y rescato la historia de los Cacabelos y de su lucha y de la hermosa familia que es, ¿no? Yo era adolescente y tengo recuerdos de encuentros con alegría, con brindis, con diversión. Eran las 2 familias muy católicas también, ¿no? Entonces eso hacía fácil los encuentros familiares donde fluía el amor y los valores. Así que, Gerard, quería que vos fueras el protagonista de esta historia y que contaras, la historia de tus tíos también, ¿no? Y iremos mechando ahí, ¿te parece? Bueno, ahí bien clarito al principio de tu exposición el chivo de que fuiste criada con principios y valores, el chivo para el compañero Moreno, que tuvo esto con Máximo el otro día, muy bien. Sí.
A mí me gusta contar a partir de que se conocieron, de que mi mamá lo conoce, se conocen, ¿no? Porque Sí. la historia, por suerte, yo la pude reconstruir casi en su totalidad, de vida toda, de mi mamá como mi papá, casi toda. Obviamente me va a faltar alguna cosa, pero en general los rasgos principales los tengo. Entonces, cuando cuento, elijo contar a partir de que se conocen. Mi mamá, como bien dijiste vos, era profesora de historia recibida en la Universidad de El Salvador, una universidad jesuita, donde conoció curas vinculados con el movimiento de los curas del Tercer Mundo, que la habían invitado a ir a un campamento de hacheros en el noroeste argentino para... Iban y se solidarizaban con alguna población muy pobre de aquella época, y obviamente volvían estos estudiantes de clase media de la Universidad de Salvador volvían impactados, los llevaban los curas del Tercer Mundo y volvían impactados con la pobreza que veían. Así que ella fue, volvió con muchas ganas de seguir militando, hiper recontra católicos todos, es algo que por ahí hoy no lo entendemos mucho, pero la religión era, no sé, es como si les dijera que eran fanáticos de la ciencia ficción, de un universo, y todos estaban metidos en esa, ¿no? Bueno, Sí. ¿puedo decir algo? A ver. Cuando vos decís que hoy en día no se entiende, No. hay que partir de que la doctrina es profundamente cristiana y profundamente humanista. Esto era lo que, y además en ese momento, la mayoría, todos éramos católicos, apostólicos, romanos y practicantes, o sea, que la familia fuera a misa todos los domingos era un acto de fe, era un acto de unión, se iba a misa con alegría, no era algo que pesaba, ¿no? Compartíamos la mesa del domingo, compartíamos la misa. La buena Juana, que es la abuela por parte de tu padre y de mi madre, había enseñado que se comía solo después de bendecir la mesa y agradecerla, ¿no? Bueno, esas prácticas que hoy en día, como vos decís, parecen lejanas, pero hacía que ser peronista y ser católico fuera de alguna manera lo mismo, y era fácil encontrarse y caminar juntos en la fe y la militancia. Bueno, ahora sigo. Claro, pero es importante porque la religión funcionaba como un rector moral, y como la política es un rector ético, digamos, mi compromiso con la sociedad, y la religión es mi compromiso con lo sobrenatural, no podían estar en contradicción las dos cosas. Entonces, si yo estaba en una ideología, esa ideología tenía que coincidir con mi religión. Si no, yo rompía con mi religión y me quedaba con la ideología, o rompía con la ideología y me quedaba con la religión. Por eso es importante la mención que hacemos, porque todo se vivía, como vos lo acabás de describir, en comunión. Había una comunión entre mis creencias ideológicas y religiosas. Si no existía esa comunión, con alguna de las dos tenía que romper, porque una es moral y la otra es ética. Por eso la mención es importante, porque ahora estamos hablando de que eran todos militantes políticos. No era solamente una cuestión de repetir lo que te enseñó en casa, porque no todas las tías militaron, no todas las tías ni los tíos militaron de la misma manera, sino que era de comprender realmente, tener conciencia de clase y aplicar la doctrina, ¿no? Ya como vos lo acabas de decir. Así que sí, en el caso de mi mamá, para volver a la historia, ella dijo, yo tengo que militar territorialmente. Dijo, no solamente ser peronista en la facultad, no solamente ser peronista en los campamentos, sino que tengo que ir al territorio. Y uno de los curas le dijo, bueno, pero ¿en serio? Sí, en serio, ahí donde haga falta una unidad básica. Le dijo, bueno, entonces tenés que ir a las unidades básicas de los Salcedo en kilómetro 30. Y bueno, ahí fue, ahí lo conoció a mi papá, dicen que
como que ella se enamoró enseguida, él también. Ella obviamente de clase media de Vicente López, que se tomaba el tren para ir a kilómetro 30, a militar. Y él también, muy inteligente, mi mamá, medalla de oro en la facultad, todo 10, abanderada en todas las escuelas donde estuviera, profesora de historia, que la historia y la política van de la mano, o sea, la historia es la historia de la política, la historia del poder. Así que el que sabe historia sabe la historia de la política, la historia del poder. Así que obviamente había intereses en común, y una de las cosas que me comentan los compañeros que estaban en la unidad básica en aquel momento, que se burlaban de mi papá, que era un poco tímido todavía para encararla, y le decían: dale, Edgardo, que la esperanza es lo último que se pierde. Mi mamá se llamaba Esperanza. Mi mamá se llamaba Esperanza, así que sí, ahí arrancaron. Bueno, se casaron en el 73, plena primavera peronista, Cámpora en el gobierno, se casaron en el colegio Ceferino Namuncurá. O sea, el colegio Ceferino Namuncurá, la parroquia, la iglesia no me acuerdo cómo se llama, Nuestra Señora de los Ángeles, no me acuerdo. Con todos los compañeros de militancia ahí acompañado, digamos, toda una gran fiesta. Después vengo yo, digamos, nazco. Gerard, te quiero hacer referencia a una situación. Tu papá y tu mamá se admiraban mucho intelectualmente. Claro. Como vos decís, tu papá era tímido. Hay muchas anécdotas, pero la admiración con la que se miraban los dos era esta sonrisa de tu mamá con los ojos que le brillaban admirándolo a tu papá, y tu papá también, ¿no? Mirándola con ese amor a tu mamá, la recuerdo el día de hoy, y su compromiso fue tanto que pusieron en la invitación de casamiento un pasaje de la Biblia donde dice: no hay amor más grande que dar la vida por un hermano. Esto que parecía muy lindo en ese momento, bueno, terminó siendo hasta las últimas consecuencias con la situación que se vivió después, ¿no? Firmaban hasta la victoria siempre, esa estampita de invitación del casamiento, o no sé si era la que se entregaba después del casamiento, pero era la estampita del casamiento o la invitación. Y bueno, perdón la corrección, pero no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, es decir, por los compañeros. Por los compañeros, ¿no? Bueno, nazco yo, pero vamos a hablar de qué militancia tenían. Sí. Mi papá, dijimos, Operativo Cóndor, año 66, pero ya antes había sido de la custodia de Isabel Perón, en la visita de Isabel Perón a la Argentina en el año 65, cuando Perón la manda a Isabel a apoyar al candidato peronista en Mendoza, que en Mendoza y en Córdoba había elecciones, el gobierno radical había permitido algunas elecciones, que ganaba el peronismo por el 60%, 50%, rompía el orto. Pero había una disputa ahí con el candidato de Bandor, el secretario general de la CGT, que tenía su propio candidato, y un candidato que ponía Perón. Entonces la manda a Isabel a apoyar a esos candidatos, y se arma un dispositivo de custodia de seguridad de Isabel, encabezado por Dardo Cabo, pero año 65, esto es anterior, y entre esos estaba mi papá, que ya era un hombre de Dardo. Ya en el 65 ya era un hombre de Dardo. El papá de Cabo había sido, hasta no hace mucho, secretario general de la CGT, y era una familia de la UOM. Los Cabo era una familia de la UOM. Entonces, de estar con Cabo, con Isabel, con el Operativo Cóndor, luego está preso, ya era un militante que para cuando llegan los 70 ya estaba muy fogueado, ¿no? Ya había estado detenido varias veces, porque estuvo detenido en Córdoba con el tema de que eran el dispositivo de seguridad de Isabel.
en los 70 se encuentran, primero en la resistencia peronista ya estaban buscando un lugar, pero se encuentran con montoneros y son parte del armado territorial de la Juventud Peronista, de la organización de superficie de montoneros. Pero la gran apuesta de Montoneros era meterse en los sindicatos y ganar los sindicatos, porque el enemigo que ellos interpretaban era la burocracia sindical. Y por eso crearon la Juventud Trabajadora Peronista, JTP, que era la agrupación que existía en todos los sindicatos y que estaba que era manejado desde la conducción de Montoneros. Ahí ellos ya estaban trabajando en Entel, así que estaban en la JTP Telefónicos y militaban ahí, que ya de por sí ya era un gremio combativo, Telefónicos en aquella época, con un dirigente muy combativo de la época, Guillán, pero bueno, ellos querían que fuera más combativo de los combativos que había, pero bueno. Así que su militancia para cuando llega el 76 era gremial, sindical, en FOETRA, el sindicato de los trabajadores telefónicos, y era delegado. Pero también mantenía participación en la militancia territorial, como mencionamos, en Kilómetro 30, con lo que tenía la familia que se había armado. Y mi mamá lo acompañaba, hacía catequesis, pero luego que se casó, digamos, se dedicó más a la cuestión familiar, quedó embarazada rápidamente, nací yo, así que la participación de ella empezó a disminuir en función de su embarazo y de mi nacimiento. Pero él ya estaba fichado por muchas cosas, digamos, ¿no? Por la custodia de Isabel Perón, ya él estaba en un expediente de la policía de la provincia de Buenos Aires. Yo lo tengo, ese expediente, donde había una dirección de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, donde tenía los nombres de quienes componían la custodia de Isabel Perón en esa visita que hizo en el 65. Y encima, algunos nombres de esos se repetían en el operativo Cóndor, estaba recontrafichado. O sea, en ese mismo expediente hay recortes de diarios, está que están detenidos en Ushuaia, está cuando son liberados, sus domicilios, todo. Más la militancia en JTP, que era de superficie. La llegada del golpe, obviamente que ellos iban a estar, que mi papá iba a estar entre los más buscados. Y así fue, porque a mi tío Goyo, Gregorio, que María Mirta fue testigo, se lo llevan de la casa de la familia en Plácido Marín, en Boulogne, preguntándole por mi papá. A mi tío José Antonio Cacabelos, hermano de mi mamá, se lo llevan también, pero una semana después, también preguntándole por mi papá. O sea... Gerard, sí. A José Cacabelos nosotros le decíamos Jopo. Sí. Recordar la edad, por favor, para quienes no... ¿Cuánto? Hola, Gerard, ¿me escuchás? Sí, yo estoy acá. 18 años, ¿no? Sí, cumplió 19 en cautiverio. Bueno. Las edades. Que recuerda las edades, sí, 18 al momento de ser secuestrado. Goyo, 28, María Mirta, ¿me equivoco? Sí. 28, bien. ¿Y Cecilia? Cecilia es posterior, es en octubre y tenía 16. Y es por otra vinculación, no por la vinculación con los Salcedo. Bueno. Pero fíjense que se llevan a 2 tíos míos preguntando por mi papá. Así que, y esto sucede en junio, las desapariciones. En julio, finalmente, es donde los encuentran y los matan en un operativo en la calle Oro y Santa Fe. Pero el golpe había sido en marzo, así que fíjense que son de los peor momentos de la represión. Junio, o sea, marzo había sido el golpe, a fines de marzo, 24. Operativo, vamos a recordarle a la gente que iban 100 tipos a agarrar a 2.
¿no? Iban camiones, jeeps, ametralladoras. Era la idea de infundir el terror en la población. Por eso terrorismo de Estado. Era la idea, no se metan porque los bajamos. Al que se mete con los militares, fue. Entonces venían un montón de milicos a estos operativos. Cortaban la calle con camiones, obviamente todo en combinación con la policía, y funcionaban también para amedrentar a la sociedad, ¿no? Digamos, de que no se metan, no hagan nada, cada uno encerrado en su casa, que estamos trabajando nosotros, trabajando entre comillas, ¿no? Así que sí, fue un operativo muy grande. Era el grupo de la ESMA con el que se enfrenta a mi papá, que les tira, se defiende. Hay 2 heridos, uno era el jefe del operativo y el otro un oficial de menor rango. ¿Podés recordar quiénes eran? El jefe del operativo era un capitán de fragata, o sea, un rango importante dentro de la Armada, Sabio Menéndez. No muere, es herido, pero por esa herida y otra herida que había tenido antes, finalmente muere unos meses después. O sea que no lo mató directo a mi papá, pero la herida le causó finalmente la muerte luego de las operaciones. La medicina no estaba tan avanzada como ahora. Y el otro, no tengo el nombre, era un oficial de menor rango, son 2 heridos en el operativo y muertos, mi papá y mi mamá, y yo estaba presente, aunque no me acuerdo nada. Me tenían en la bañadera del baño, cubierto con un colchón. Eso es lo que relatan los militares, que yo estaba en la bañadera del baño cubierto por un colchón, que me sacan de ahí, salgo corriendo y me abrazo a mi mamá, que estaba tirada en el piso ya, ¿no es cierto? Luego estoy 5 días en el Hospital Fernández, a disposición de la comisaría que estaba frente al Botánico, y la familia, toda la familia se mueve, y finalmente, por una gestión casi política que hace mi abuelo, consigue que a mí me devuelvan a mi familia natural, porque si no yo era rubio, no era así morocho como ahora, si no hubiera sido, ya estaba a punto de ser sustraída mi identidad y ser derivado a alguna familia de militares por la edad, por el aspecto físico. O sea, era lindo, ojos verdes, rubio, estaba... Pero bueno, como mi abuelo trabajaba como administrativo en Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, y logra hablar con el secretario general de la presidencia de aquel momento, y como él trabajaba ahí, mi abuelo trabajaba ahí, mi abuelo era conocido como que era re facho, ultracatólico, franquista, no facho de la dictadura, sino facho de Franco, o sea, otro tipo de facho. Y entonces dice, bueno, pero con usted va a estar bien, si lo cuida usted, tenemos confianza de que va a ser bien educado, ¿no? O sea, porque los militares, una de las excusas es que los chicos necesitaban ser bien educados y no ser educados por subversivos o familias de subversivos. Una de las excusas, digo, ¿no? Entonces, pero con mi abuelo sí, porque era, digamos, un hombre de bien, supuestamente, ¿no? Para la mirada de ellos. Bueno, igual, Gerard, para la mirada de ellos era un hombre de bien, y vamos a coincidir en que era un hombre maravilloso tu abuelo. No, sí, por supuesto, no, un fenómeno, modelo de vida para mí, pero digo, ¿cómo explicarles al que está escuchando que por qué lo devuelven? Hay que decir cómo lo miraban los militares, porque si no, sí, si no se entiende. Si no, no se entiende. Después que el que lo conoció te puede decir, no, sí, está bien, era un buen tipo, ¿no? Súper bueno, muy inteligente, todo. Ahí me devuelven a Finfamilia y sí, y digamos, me crían mis abuelos maternos, los papás de mi mamá. Pero meses después también desaparece mi tía Cecilia, de 16 años, cuyo novio, ella estaba en la clandestinidad ya, cuyo novio era del regimiento Patricios, que también era de la organización Montoneros. Estos ya sí eran combatientes, no eran de las organizaciones de superficie, y hay una bomba en el cuartel de Patricios que había sido él, así que los buscan, los encuentran a los dos. Están los dos desaparecidos. Mi tía Cecilia también termina en la ESMA, y un mes después los trasladan, es decir, los matan
a los dos en noviembre. Tal es así que los hacen llamar a sus casas y hablar con mi abuela materna para que se despidan. Esa era la crueldad de los militares, que permitían que mientras los tenían cautivos, a algunos les permitían comunicarse con la familia. Y ellos ya les habían dicho que los iban a matar y hablan con mi abuela en tono de despedida, como que ellos van a estar bien, que no se preocupen, que los van a mandar a otro lado, que van a tardar en volver, ese tipo de cosas. Los dos la conocían a mi abuela, sabían que no tenían que alarmarla, no podían dar ningún dato porque los estaban escuchando y nada más es una despedida. Preguntan por mí, por Gerardito, y eso es lo último que se sabe de José Antonio y Cecilia, que los dos militaban en Juventud Peronista y que militaban, digamos, en Juventud Peronista, pero de superficie, salvo los últimos meses de Cecilia, que estaba con este chico. Pero José Antonio también militaba en la unidades básicas, también había ido a militar a Kilómetro 30, luego de que José Antonio había empezado su militancia en Guardia de Hierro, pero luego se pasa, digamos, a Juventud Peronista Montoneros. Como digo, 18 años José Antonio y 16 Cecilia. Goyo, el primero que desaparece, también tío de María Mirta y Salcedo, tenía una participación más marginal dentro de lo que hacía mi papá en Telefónicos. Él ayudaba por ahí en alguna situación, alguna actividad, algún operativo, pero no era una participación como la que tenía mi papá tan dedicada, digamos, ¿no? Y de Goyo siempre quiero recordar que pusimos una baldosa, ¿no? Donde lo secuestraron, porque es por ahí al que menos se lo menciona. Sin embargo, él tuvo un acto de mucho coraje, que es no delatar de inmediato el lugar donde estaban mis padres, y donde estaba yo también con ellos, ¿no? Sino que aguanta unas horas, y con esas horas mis padres en ese momento en junio logran escapar gracias a Goyo. Luego en julio los encuentran por otro motivo, por otra cosa, pero no fue por Goyo. Bueno, el tema es que cuando allanan la casa... Hola, Gerard, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, el tema es que cuando allanan la casa el 12 de junio y se lo llevan, sabíamos dónde estaban los padres de Gerardo. Situación difícil ese día porque Gerardo estaba con nosotros, vos estabas con nosotros, y era importante ocultar que vos eras el hijo del hombre y la mujer a los que estaban buscando, ¿sí? Porque si no, no sabemos qué hubiera sido de vos. Lo que hace Goyo es ir, porque lo llevan por todas las casas, y él va recorriendo las casas de todos los familiares, sabiendo que Edgardo y Esperanza estaban en Flores. Entonces él va, y como cuando amanecía, salía el sol, se terminaba el operativo, termina en San Antonio de Padua, y ahí se terminó. Entonces esa fue la resistencia que él hizo, fue ir a las casas más lejanas, pese a las casas que no eran. Hace unos años... Los llevó a los militares a las casas que no eran. Claro. No estoy escuchando. No, está ahí. Sí, estoy, dale. Entonces, bueno, hace unos años, por iniciativa de Gerardo, pusimos la baldosa en la casa de nuestros abuelos, el paterno y los míos maternos. La baldosa todavía está ahí en Bulón. Fue un acto donde fueron por lo menos 300 personas. Cortamos la calle, lleno de gente, y eso
demostró ese acto de alguna manera el reconocimiento que tenían en zona norte la militancia de los Salcedo, ¿no? De los Salcedo y de los Cacabelo. Así que, bueno, por eso eh, es importante esta historia. Me gustaría, Gerard, que un poquito cuentes cómo quedó la familia después de semejante dolor, ¿no? Porque a tu abuela, tus abuelos de 5 hijos perdieron a 3, ¿no? Sí, no, totalmente devastada. Los padres, mis abuelos, totalmente devastados, atravesados por esto. Perder 3 hijos de esta manera es fatal. De hecho, creemos que mi abuelo murió a los 76 por esto, por este dolor, aunque no lo sabemos, nadie sabe bien, pero el problema, vamos a recordar, es que al año siguiente, o sea, a los meses de que desaparecen a un familiar, porque los militares no decían a dónde estaba, la familia tiene la expectativa de que vuelva todavía, de que aparezca en algún lugar. Entonces son días, semanas, meses de dolor, de espera, que no viene, no aparece, sale una noticia, vas corriendo a leerla, no es acá, no es allá. Preguntar en organismos públicos atendidos por militares, nada, no hay ninguna información, y pasan los años con la expectativa de que por ahí se fueron a Europa y después vuelven, o están en una granja en el norte, fantasías, digamos, leyendas urbanas, ¿no? No era así. Los habían matado a todos. Lo que pasa es que habían desaparecido los cuerpos, eso es lo que habían hecho. Es mucho dolor para una madre, por supuesto, estar esperando que venga, sobre todo, yo recuerdo que ella esperaba mucho a su hijo varón, porque mi abuela había tenido 5 hijos, pero 4 mujeres. Así que el hijo varón era como su joyita, su preferido. También era alto, parecido a mi abuelo. Se llamaba José, igual que mi abuelo. O sea, esperarlo a José cada vez que sonaba el timbre yo me acuerdo, era chico, cada vez que sonaba el timbre había una reacción inusual de parte de mi abuela con por ahí son ellos, ¿no? Cecilia y José. Porque mis padres devolvieron los cuerpos, me devolvieron a mí, por ahí esto no lo dijimos, me devolvieron a mí y devolvieron los cuerpos. O sea, la gestión que hizo mi abuelo en aquel momento, le devolvieron todo, los cuerpos y al nieto. Entonces, mis padres estaban enterrados en Chacarita ya. Pero mis tíos no, José Antonio y Cecilia seguían desaparecidos, así que cualquier movimiento en la puerta, que había una casa común del conurbano que da a la calle, un toque de timbre era la posibilidad de que fuera José Antonio o Cecilia. Obviamente nunca fue así y el dolor duró muchos años hasta el juicio de las juntas. En el juicio de las juntas tampoco se aclaró el destino de los desaparecidos. Se conoce después, ya algunos datos había, pero públicamente con el libro El vuelo de Berbisky y con la declaración de Silingo, que era uno de los que iban, de los militares que iban los vuelos, y ahí se tienen más detalles de lo que pasaba con los desaparecidos, que los tiraban al mar. De hecho, habían aparecido restos humanos, cuerpos, en las costas del Uruguay y de Argentina. Se hablaba muy poco de eso, pero se los había reconocido incluso a las monjas francesas. Bueno, la cosa es que hasta que públicamente no se empezó a hablar de las declaraciones de Silingo y lo que Silingo contaba, de que se los tiraba drogados, eso eran los traslados. Mi abuela todavía no había hecho el cierre de qué había pasado con sus hijos, pero ahí sí. Y había cosas que organizaban los organismos de derechos humanos, que era, por ejemplo, ir a tirar flores al río, como una despedida que hacían los familiares, las madres, ¿no? Madre de Plaza de Mayo, abuelas de sus hijos. Lo único que podían hacer era acercarse al río y tirar flores. Y eso hizo mi abuela también, por ahí en soledad, se mandó sola, internamente de ella, para tirarlo. Mi abuelo
creo que supo enseguida que los habían matado. No, no que lo supo, sino que lo intuyó más rápidamente. Pero el dolor que tiene una familia, una casa que tiene 3 hijos, una muerta, ok, pero 2 desaparecidos chicos de 16 y 18 años, el dolor es terrible, digamos, el ambiente casi que se podía cortar con un cuchillo, así que yo me crié ahí, si bien yo era el preferido y era el único que quedó vivo, por así decirlo, parecía por momentos, no era el único, porque vos estás viva, María Mirta, pero lo que digo es que para mis abuelos yo era como el único que había quedado vivo de todo eso, ¿no? Sí. También estaba Ana María y mi tía Cristina, pero yo al ser niño era como... había como por supuesto, criado en cuna de oro, por eso soy tan caprichoso y todo eso, pero es difícil, es muy difícil. Los familiares de los desaparecidos yo no tanto porque yo soy generación de ahora, ¿no? Pero las madres, los padres, ténganles una especial contemplación porque han sufrido mucho. Bueno, Gerard, y a vos también hay que tenerte contemplación, porque también has sufrido mucho. Sí, el clima te llega, pero no es lo mismo. Bueno, Es distinto. Tengo fotos, no sé si sale esto. bueno, vos sabés que digamos, hace 15 días que se cumplieron 49 años del asesinato de tus padres, le tuve que pedir a un compañero que me acompañara porque a pesar del tiempo, es doloroso, o sea, es doloroso transitar, no, digamos, no sé, a mí me pasa que parece que hay veces que no tengo cómo explicar el dolor, ¿no? Que uno busca, por el compromiso de aquellos que no están, busca ser, por ejemplo, yo la mejor militante, la mejor compañera, pero en determinado momento el dolor me atraviesa, está presente y se hace difícil seguir el día. Por eso, como vos decís, si bien es cierto que yo conozco de la historia y que pude disfrutar a estos tíos que me han llenado de amor, no quería ser la que hable porque, bueno, no puedo, no puedo evitar el dolor en algún momento y tampoco quería que la historia hubiera quedado algo sin contar, ¿no? Entonces me parecía que entre los dos podíamos completar la historia y esto que vos decís, bueno, téngannos paciencia porque hubo mucho sufrimiento y lo que uno hace es entender lo que pasó y duele un poquitito menos, pero no deja de doler. Claro. ¿Sí? Acá hay un compañero de Lanús que lo invité también por si en algún momento me quebraba, Claudio, y bueno, le pedí que me acompañara por si quería hacerte algunas preguntas. Bueno, buenas tardes. No lo sé si quizás hay preguntas, pero sí, a veces hemos hablado con la compañera y con otros compañeros. El hecho de que quizás gran parte del dolor ellos me lo transmiten, ¿no? Es el no haber concluido con la tarea, ¿no? De lograr la patria justicialista, de lograr llevar a término la tarea que Perón nos legó. Y es una tarea que todavía queda inconclusa, por lo tanto es como que, bueno, si bien nada
nada puede calmar el dolor, por lo menos tener el alivio de decir, bueno, lo logramos. Es una tarea que muchos, yo he nacido posteriormente a toda esta situación, yo soy del 83, sin embargo hago carne de esa tarea porque creo firmemente en los principios y valores que conducen al justicialismo y que podemos llegar a concluir la revolución que el general nos encomendó, y en virtud de que un poco, en el momento mencionaste la historia, y es clave para entender que el 76 no fue un hecho aislado. El 76 no arranca en el 76, el 76 arranca en el 43. Es otro hito de una larga historia que todavía no termina, porque no hubo un claro vencedor. Ninguno de los dos bandos pudo definitivamente, voy a usar sus términos, no los que yo usaría, aniquilar al otro. Ellos sí querían aniquilarnos, no lo lograron, pero tampoco hemos vencido. Estamos todavía en la lucha y es una tarea que hasta que no esté concluida no va a haber pacificación. Primero por una cuestión de justicia y segundo por una cuestión de que la nación argentina tiene que concluir su revolución inconclusa. ¿Me permitís, compañero? Sí, sí, por supuesto. Mirá, no hemos vencido, pero lo logramos con Néstor y Cristina. Las reivindicaciones que se vivieron esos 12 años son las que buscamos todos, la que busca el movimiento peronista. Vencer es una palabra que usamos, no se vence nunca y no hay ningún país que haya tenido un modelo fijo y se sostenga, ni siquiera China, que ahora es un país capitalista, digamos. La Argentina, por las particularidades, menos porque tiene mucha riqueza natural, tiene muchos recursos naturales, y que menos todavía siempre va a estar la puja. Pero igual ningún país, que todos tienen algo, ningún país va a triunfar el pueblo eternamente. Usamos el término vencer, pero la verdad que es figurativo porque la lucha es constante, permanente, no termina, porque mientras tengamos vida siempre van a querer explotarnos. Así que mientras haya argentinos y haya recursos naturales, van a querer explotar los recursos naturales y a los argentinos. Digamos, la única forma de vencerlo sería militarmente y derrocar las potencias imperialistas. Ahora, para eso necesitas vos también ser imperialista. Por lo menos hoy, no sé en el futuro. Así que la lucha es permanente. Usamos el término vencer, pero los logros de los tres gobiernos, Néstor, Cristina, sobre todo el de Néstor, el primero, y por lo menos el primero de Cristina, sí, a mí me llenaron me reconfortaron mucho, y digamos, fueron difíciles igual, y nunca nada es perfecto, pero sí, ese era el movimiento peronista, y un país peronista desarrollándose. Así que te entiendo lo que decís, pero entendamos que la lucha es permanente. Siempre que haya algo para explotar, van a tratar de explotarlo, ¿no? Pero no para contradecirte, sino para recordar que con Néstor y Cristina se metieron presos a los militares, digamos, se retomaron los juicios, se recuperó la memoria, se recuperó un proceso malvinizador para hablar de Malvinas. Empezó Cristina, no Néstor, con esto, y por suerte no se cortó, y este presidente no lo puede cortar. Así que estamos mal, pero vamos bien, porque esto va a ser Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una obra de teatro, sí, donde el señor feudal es descuartizado por el pueblo porque se excedía constantemente contra sus vasallos. Entonces es muy famoso ese libro porque en una época donde no sucedía, lo descuartizan, lo hacen bolsa, porque se excedía todo el tiempo, hasta que se cansaron, ya no andaba para más, perdió poder y sácate, se la dio todo el pueblo. Se lo llevaron en picas, digamos, en picas. Bueno,
esto va a terminar así, porque ¿quién le cabe duda que a este tipo cuando pierda poder, cuando todo le salga mal, no lo van a odiar todos, lo van a odiar todos. Porque es desagradable, es un tipo que te insulta, que va a insultar a los propios, va a cagar a los propios también, a los propios los va a cagar, los va a insultar. Y esto va a terminar, con él va a terminar mal. El país también, no sé en términos constitucionales o cuándo, pero esto va por un fuente ovejuna, que el tipo, digamos, va a terminar exiliado. ¿Entendés? Así que estamos mal, pero si esto era lo que tenía para ofrecer la derecha, bueno, vamos a aguantar, compañeros, porque se cae en algún momento. Si era Macri era más difícil. Si era un Macri, un Larreta, era más difícil. Una Bullrich, bueno, Bullrich más o menos igual que este, pero eh, eh, nada, venimos de Alberto Fernández, bueno, mejor ni... Sí, mencionémoslo, digamos que fue una cagada. Lo fue. Pero recordemos que con el peronismo cuando volvió de verdad hizo las cosas bien. Así que volvamos siempre y tengamos presente la memoria de Néstor que mostró que era posible, que se puede hacer. Gerard, una consulta. Contanos un poquitito para que no sé si quedó algo por decir o algo que quieras decir, pero me gustaría, antes de terminar esta entrevista, que cuentes un poquito de cuál es tu actividad política ahora. Sí, yo soy militante peronista, ¿no? Siempre, no es que siempre lo fui, con militante empecé por los 25, un poquito tardío, pero no dejé. Actualmente, bueno, arranqué mucho con la militancia territorial, zona norte, y ya en los últimos 10 años estoy abocado a la militancia sindical. Soy delegado en UPCN, en la Secretaría de Cultura, en el Museo de Malvinas, que está en la ESMA, desde donde partió el grupo de tareas que me mató a mis padres. En el museo donde yo trabajo está la foto de mi padre por el operativo Cóndor, y también están la foto de mis padres y de mis tíos, de nuestros tíos, en el ex casino de oficiales, que ahora es sitio de memoria, que en la entrada tiene unos vidrios con las fotos de desaparecidos víctimas del grupo de tareas que funcionaba ahí. Entre ellos mis padres, José Antonio y Cecilia, también están en esas caras que se ven cuando uno entra. Así que mi papá está en el museo y en el sitio de memoria. Trabajo ahí, soy delegado, obviamente soy un fenómeno, se afiliaron todos a UPCN, somos mayoría y estamos bien ahora, estamos con un director que no quiere echar a nadie, veremos cuánto dura, pero ya llevo 10 años de militancia sindical y antes militaba, empecé a militar en el Frente Grande en época del menemismo, yo soy viejo, tengo 51 años, así que Frente Grande es una palabra vieja. Y después con Néstor ya no hubo dudas, digamos, la reincorporación al movimiento fue instantánea. Aunque hay que aclarar que una estructura en la que se basó Néstor fue la del Frente Grande. El Frente para la Victoria, el partido que tenía, que se podía presentar en todo el país era el Frente Grande. Y el Frente Grande, o sea, Néstor captó al Frente Grande y el Frente Grande le sirvió como plataforma para armar el Frente para la Victoria. Así que un reconocimiento ahí al partido de Chacho Álvarez, que no tuvo nada que ver Chacho Álvarez, ya había otra gente, pero reconocerle eso, y yo estaba ahí. Incluso tuve una reunión con Néstor Kirchner en la casa de Santa Cruz a pocos días de Costequi y Santillán. Estaba en el momento con la reunión con Néstor cuando Duhalde anunciaba que se adelantaban las elecciones. Por el caso Costequi y Santillán, Duhalde tuvo que adelantar el cronograma que se habían puesto con los gobernadores, porque obviamente estábamos todo puteándolo a Duhalde, digamos, diciendo, gordo, la concha de tu madre, era para que no hagas esto. Y viste, la policía de la provincia va, mata a 2 pibes, bueno, que estaban protestando, piqueteros. Entonces tuvo que adelantar las elecciones. Ahí estaba justo cuando lo llaman a Néstor. Y había muchos compañeros, no estaba yo solo. Me acuerdo que a Néstor le caía la baba por una de las comisuras de los labios. Y yo decía, qué asco este tipo. Mira cómo le cae la baba. Decía, bueno, pero había tenido una enfermedad, paperas, no sé qué. Estaba sentado al lado de Néstor. Y Néstor había dicho,
yo sé que esta elección no la vamos a ganar, pero es para posicionarnos para la próxima. Bueno, no la ganó, pero fue presidente igual, porque Menem se bajó. Claro. Pero esa era una reunión del Frente Grande, así que empecé ahí, en el Frente Grande, y ya luego todos absorbidos dentro del kirchnerismo, con distintas denominaciones, ¿no? que iba teniendo. Gerard, viste que Milei sacó de la Casa de Gobierno la bandera, una de las banderas que estuvo en las Malvinas. Pero vamos a hablar de eso, sí, es importante. Del operativo Cóndor, mi papá y sus compañeros llevaron 7 banderas argentinas que hicieron flamear en las Malvinas, que el juez federal que lo juzgó se las devolvió, y en una nota el juez dice: se las devuelvo porque no es delito izar la bandera argentina en las Islas Malvinas. Así que no son parte de la causa. Tome, señor cabo, acá tiene las banderas, se las devuelvo, no es materia judicial, porque no es delito hacer esto en las Malvinas. Así que el juez, que igual estaba medio cooptado por el gobierno de Buenos Aires, por lo menos hizo ese gesto. Esas banderas tuvieron casi 50 años guardadas por María Cristina Berrier, la mujer de Dardo Cabo, que fue la única mujer que estaba en el operativo Cóndor, periodista, hija de un juez de la Corte Suprema, y se las devuelve en el año 2013 a Cristina Fernández de Kirchner, de manera privada. No se publicitaron imágenes de ella devolviendo las banderas, pero se las da. Y Cristina pone en la Basílica de Luján, creo que en la Virgen de Itatí, en la Basílica. En la Virgen de Itatí, porque fueron, antes del operativo Cóndor, hicieron un retiro. Sí, y bueno, en el Congreso de la Nación, en la Casa Rosada, en el mausoleo de Néstor Kirchner. Aquellos que hemos tenido la suerte de ir a Río Gallegos y entrar al mausoleo, no se pueden sacar fotos. A los pies de Néstor está una de las banderas que llevó mi padre a Malvinas, que la puso Cristina. Una bandera argentina, y está en los pies de los cajones del cajón de Néstor. Y otra que está en un pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que eso en vida Dardo Cabo había querido que esté ahí. En ese pueblo, porque era el pueblo origen del empresario que había puesto plata, un empresario metalúrgico, que había puesto plata para comprar los pasajes y para que ellos puedan viajar. Y una en el Museo Malvinas. La última fue esa, la del Museo Malvinas. Pero la de Casa Rosada la puso en un patio que le cambió el nombre, Patio Islas Malvinas. Con este gobierno se retiró y se guardó en el Museo Casa Rosada. La Casa Rosada tiene un museo y está guardada en el depósito. Digamos, no está a la vista, pero yo me encargué de averiguar. No está tirada ni nada, está en la vitrina que tiene que estar y no la muestran. Así que tranquilidad al que esté escuchando, la bandera está bien. Y compañeros de UPCN la están cuidando dentro de lo que pueden, porque si no te rajan, pero no pasó nada. Simplemente se sacó no es una sala, un patio. Ahí está, un patio de la Casa Rosada. Bueno, seguro, ¿no? Digamos, porque yo tenía ganas de hacer algo con eso, de pedir, bueno. Ya me encargué yo, la bandera está bien. Sí. No se muestra a los visitantes de Casa Rosada. Tampoco es un público muy grande el que entra a Casa Rosada. Y de hecho deben ser todos trolls de Santiago Caputo. Así que no la ve la gente, digamos. Pero Cristina quiso que esté ahí. A mí me parece que tiene que estar ahí, que está bien. Además, para recordarle a todos los presidentes el operativo Cóndor. Digamos, lo que es capaz el pueblo argentino, si uno no lo conduce. O sea, agarramos el avión y vamos nosotros. Eso es lo que es el operativo Cóndor. Si vos no te preocupás de Malvinas, si vos le chupás la media a los ingleses, nosotros agarramos un avión y vamos nosotros. Claro. Ese es el operativo Cóndor. Si ingleses hijos de puta, la concha de su madre. Eso es lo que quiere decir la bandera del operativo Cóndor. Claro. Ojo que putear a los ingleses está permitido, ¿eh? Está permitido. Totalmente, en todos lados, es ley, está permitido insultar a los ingleses. Todo argentino bien nacido putea a Inglaterra. Exactamente, compañero. Así que ese es el recordatorio de la bandera.
Si ahora con estos forros no está ahí, bueno, está bien, ya no la tiraron, está guardada, cuando volvamos nosotros la volvemos a poner. No pasa nada. Tranquilo, el tema es que desaparezca, que la donen a Mongo Picchu, que no sabemos dónde está y que después resulta que no llegó a Mongo Picchu y que no se sabe dónde. Eso sería un problema. Pero no, no pasó nada. Está en un Bueno, museo y en una sala de conservación, donde tiene que estar. bueno. Yo voy a hacer el cierre del programa, me voy a despedir, pero vos no te vayas porque quiero que las últimas palabras las digas vos, Bueno, ¿sí? Bueno, hoy fue un programa especial. Eh, Gracias, Gerard, por estar. Eh, y te voy a decir algo que te digo cada vez que nos despedimos. Te quiero mucho. Vos yo sabes también. todo lo que te quiero. Bueno, fue un programa que yo necesitaba hacerlo, que se supiera cuál era la lucha de no solo de la familia Salcedo, sino de la familia Cacabelos. Por eso traté de que sea en el ámbito de mayor respeto posible, como se merecen. Y bueno, les digo que nos vemos el próximo lunes y que sueñen, piensen todo lo que quieran en su vida, que todo se consigue con un gobierno peronista. Y esta vez el que va a ser el cierre de despedida va a ser Gerardo Sherry Salcedo. Bien. No tengo nada para agregar, solo que hay que seguir luchando, no hay que bajar los brazos. Ya Néstor nos probó que era posible. Digo Néstor porque es la referencia más cercana, si no diría Evita. Si fuéramos de otra generación, yo diría Evita, nos demostró que era posible, pero no la conocimos. Pero sí lo conocimos a Néstor, o algunos de nosotros conocemos lo que fue esa época, no tan lejana, y si Néstor pudo, nosotros también vamos a poder. Ya el pueblo argentino lleva casi 12 años de pasarla mal, así que no hay que aguantar un poco más, pero vamos a volver. Bueno, muchas gracias. Abrazo enorme, fuerte abrazo peronista. Hasta el próximo lunes. Abrazo grande. Viva Perón. Carajo. Lo puteé mucho a Milei, me parece que me excedí.